Vamos a la palabra de Dios. Vamos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. La iglesia primitiva, Jesús la encomienda, el Espíritu Santo visita a esos primeros discípulos, 120 discípulos. Hay un mensaje tremendo, se convierten al Señor grandes multitudes, tanto que los religiosos se ven amenazados, comienza una gran persecución, Saulo se convierte en el capitán de esa gran persecución, empiezan a matar cristianos, la iglesia a causa de la persecución se dispersa por muchos lugares, llega a Samaria. Felipe es usado como un instrumento para predicar a los samaritanos. Tiempo después, Saulo, el perseguidor asesino, tiene un encuentro con Jesucristo, se convierte y se levanta como un discípulo apasionado para predicar a Cristo. Y en ese contexto, la iglesia diseminada ya por muchos lugares, por muchas ciudades gentiles, muchas ciudades que pertenecían a regiones no judías, comienza a predicarse el evangelio a los gentiles de esas regiones, porque los más de 8,000 cristianos que fueron perseguidos al principio, recuerda, eran judíos que vivían en Jerusalén, que entregan su vida a Cristo y empiezan a ser dispersados, pero conforme se van asentando en las ciudades que están en sus alrededores, se comienzan a juntar entre los mismos judíos cristianos, o comienzan a predicar el evangelio a los propios judíos que vivían ya en esas regiones. Pero el capítulo 10 es interesante porque es la narración donde hay un encuentro con un grupo de gentiles, específicamente romanos. De manera oficial, por decirlo de alguna forma, la teología establece, o la historia de la iglesia establece, que el capítulo 10 de Hechos es el inicio de la iglesia gentil. Aunque en mi muy particular punto de vista, la iglesia gentil nace con el eunuco, allá en el bautizo que se realiza de este eunuco a través de Felipe. Ya lo explicamos, ya lo vimos. Yo creo que ahí nace la iglesia gentil, solo que hay una diferencia en el capítulo 10, que aquello que ocurrió con Felipe y el eunuco fue muy secreto, fue muy privado. Ocurrió sin testigos. El eunuco seguramente llevó el evangelio hasta Etiopía y debió haber sufrido porque no llevaba nadie de apoyo. Fue él solo quien empezó a evangelizar y el Señor empezó a abrir puertas allá. Nadie lo vio, no hubo testigos. Tiempo después seguramente se supo de eso que pasó porque Felipe lo narró. Pero capítulo 10 de Hechos es muy diferente porque hay un romano con toda su familia, con todos sus criados, con todos sus amigos, es decir, una reunión grande, donde, por decirlo de alguna forma, una congregación entera se convierte a Cristo y pasan cosas muy interesantes y muy emocionantes. Así que, como hemos hecho, vamos a dar lectura al capítulo y conforme vamos avanzando en el capítulo, si te parece bien, vamos a ir deteniéndonos en algunas partes, sacando micromensajes y al final vamos a tener un par de mensajes ahí generales que quiero enfatizar contigo. A veces los pastores, cuando predicamos, hemos aprendido a tomar un texto, una predicación expositiva de la palabra, nos enseña que hay que tomar algunos versículos, un pasaje, y de ese pasaje ir al contexto inmediato, al contexto remoto y desarrollar el mensaje. Y a veces no se leen todos los capítulos. Muchos pastores damos por sentado que todos los que se congregan ya han leído la Biblia. Ese es el ideal. Y pensando que ya todos leyeron la Biblia, a veces solamente leemos pequeñas porciones de la Biblia. Te voy a pedir que me perdones, pero voy a leer todo el capítulo por dos razones. Número uno, porque quisiera entresacar pequeñas espigas que están ahí en todo el capítulo, amén de los grandes mensajes que están escondidos en este pasaje. Y segundo, porque sé que muchos no han escuchado este pasaje. Tal vez muchos ya lo han leído o han escuchado, pero también sé que hay muchos, por las razones que sean, nunca han leído este capítulo completo. Entonces, por atención también a ellos, lo voy a leer completo. Vamos a ir poco a poco avanzando en él. Entonces, empecemos porque el tiempo ya nos aprieta.
Hechos capítulo 10, versículo 1. Señor Jesús, te pedimos que tu palabra se abra ahora. Ayúdanos, Señor, a avanzar de manera ágil, pero no por ello sin detenernos en las partes que sean necesarias hoy, enfatizar para aprender de tu palabra, que es buena y que es rica en grandes enseñanzas. Yo sé que este libro y este capítulo que vamos a leer hoy tiene muchas enseñanzas que cada uno puede descubrir de manera personal, pero permítenos avanzar para poder dar un mensaje general, un mensaje que ya está en tu palabra, que por eso fue escrito este pasaje de la Biblia y que también pueda ser aplicado a la época y a la realidad que cada uno vive en este tiempo. Bendigo a cada familia y te pido que los cubras con tu sangre. Si hay alguno que se encuentra bajo el contagio del COVID, guárdalos, protégelos, Señor, y no permitas que esta enfermedad evolucione, sino que sea controlada y que el tratamiento que estén tomando mis hermanos pueda ser efectivo en la vida de ellos. Bendigo a los pastores, Señor, que se encuentran enfermos y que han sido contagiados. Permite que también ellos aprendan, Señor, que tienes un plan, que sean fuertes, dales fuerza de lo alto para que puedan salir de esto y con esta experiencia puedan seguir ministrando tu palabra. En Cristo Jesús, a tu nombre nos encomendamos y te pedimos que nos prosperes en todo, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestros empleos, y que nos prosperes en nuestra canasta, en el pan que pones en nuestra mesa, pero sobre todo que nunca falte el pan del cielo, que nunca falte el alimento de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. La historia empieza de una vez con Cornelio, con el romano, con el gentil. La historia empieza a notar que Dios mira a uno que parecía que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, uno que parece que no tiene nada que ver con el plan de Dios. Hasta ese momento la iglesia es solo de judíos, aunque Felipe le predicó a un etíope, no se enteraron la gran mayoría no se enteró de esa conversión. Solo los judíos y los samaritanos, que al final son una raza mezclada de los judíos, solo en esas regiones samaritanas y judías hay cristianos. Y en las regiones griegas y romanas, como en Cesarea, la mayoría de las iglesias son de judíos. Y nos encontramos con un romano que es devoto de Dios. ¿Cómo es que este hombre es devoto de Dios? Quiere decir que es un hombre que simpatiza con los judíos, simpatiza con el Dios de Israel. No sabemos cómo, no sabemos de qué manera este centurión romano fue dándose cuenta que solo hay un Dios verdadero. A pesar de ser educado con la religión romana, él desecha todos los ídolos. Él sabe que detrás de los ídolos no está Dios. Él sabe que detrás de las imágenes no está Dios. El Dios está con los judíos. Algunos incluso se pueden atrever a pensar que está
que fue influenciado por algunos cristianos. El hecho es que este hombre tiene una forma de comportarse que no es espiritualmente hablando conforme al culto o la religión de Roma. Es un hombre impactado por la moral, tiene una moral regida seguramente por la influencia de los 10 mandamientos. Es un hombre que ayuda al prójimo, es un hombre que es sensible con las necesidades de los demás, da limosnas, dice que daba limosnas al pueblo, ayudaba al pueblo. Y cuando es visitado por este ángel, me llama la atención que se refiere a él, o más bien se refiere al ángel preguntándole a Dios, y le pregunta a Dios diciendo: Señor, ¿qué es esto? Bueno, no me quiero detener en muchos detalles, pero seguramente que ese ángel o era Cristo o era el Espíritu Santo, porque el centurión le dice: Señor, ¿qué es esto? Y el ángel le responde y le dice: tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios. No puede ser un ángel cualquiera, porque recibe una declaración de señorío. Entonces, o era Jesús, o era Cristo, o era el Espíritu Santo. Pero, como quiera que haya sido, le da respuesta. El Espíritu Santo respondiendo y diciéndole: tus oraciones. Ahora, ¿por qué fueron escuchadas? ¿Porque oraba a Zeus? ¿Porque oraba a Diana la cazadora? ¿Porque oraba a cualquiera de las vírgenes que ya se adoraban en aquel tiempo? ¿O a cualquiera de los dioses barbones y con mantos largos que se adoraban en Grecia o en Roma? No, definitivamente no. Él oraba al Dios de Israel, al Dios único. Y recibe una instrucción de buscar la verdad. Dice que mandó a uno de sus criados y a un soldado que era devoto. Quiere decir que él ya se había encargado de enseñarles a sus soldados que el Dios de los romanos o los dioses romanos eran falsos, que había un solo Dios verdadero, y los envía. Ya empezamos a ver cómo Dios está interesado en todos, está interesado en extender su salvación a todos. La gracia salvadora de Cristo, Dios quiere que llegue a todos los integrantes de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Quiero que te des cuenta. Las limosnas, pregúntate esto, las limosnas y las oraciones de este centurión, ¿lo salvaron? No, de ninguna manera. No fueron sus buenas obras, no fue la ayuda al prójimo, no fueron sus ofrendas, no fueron la ayuda que le daba al pueblo de Israel. Dios se compadeció de él, pero fue Dios quien decidió salvarlo. Este hombre pudo haber hecho todas las limosnas que hubiera querido, pero no fue eso lo que le valió ser salvado. Lo que le valió fue ser que fuera salvo, es que Dios puso sus ojos sobre de él. Y el Espíritu Santo empezó a inquietarlo para que él conociera la verdad. No fue salvo por limosnas, no fue salvo por buenas obras. Por eso es que Dios quiso que él conociera la verdad, porque tenía que hacer algo más que solo dar limosnas, algo más que solo dar ofrendas, algo más que solo ayudar al pueblo de Dios. El Señor quería salvarlo, quería que conociera el camino, la verdad y la vida, y por eso tenía que escuchar para que su corazón tomara la determinación. Fue Dios quien lo amó, fue Dios quien lo escogió y fue Dios quien lo llevó en el camino correcto para salvarlo. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, ahora nos traslada la historia a Jope, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Al día siguiente, la hora sexta era el mediodía, más o menos, 12 del día, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo,
le sobrevino un éxtasis, pon atención con esa palabra, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, una gran tela, que atado a las 4 puntas bajaba a la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. En ese éxtasis que él miraba ese lienzo como una gran manta, como una gran sábana, y en esa sábana había toda clase de mamíferos, de cuadrúpedos, de reptiles y de aves, oyó algo. Y esa voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la voz por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquí en lienzo volvió a ser recogido al cielo. Segundo escenario, Pedro está en Jope, los 2 enviados de Cornelio avanzan hacia su casa, pero cuando ellos van a llegar, seguramente Pedro, que todavía tenía algún impedimento, algún condicionamiento de su religión antigua, algún condicionamiento de sus prejuicios o de sus tradiciones, seguramente no los iba a recibir, porque él tenía la idea que el evangelio de Cristo era para judíos, porque así fue como lo interpretó al principio. Así que Dios tiene que preparar su corazón. Mira qué hermoso es Dios. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, y en esa toda potencia y todo conocimiento, Dios tendría que preparar los escenarios. Esto es maravilloso, porque mientras por un lado el Espíritu Santo está preparando a Cornelio, al mismo tiempo Dios está preparando a sus enviados. Pregúntate, en medio del COVID, de este encierro que muchos tenemos ahora en casa, pensamos nosotros: ¿y Dios qué está haciendo? Dios está preparando escenarios en todo el mundo. Está preparando ministros que se van a levantar y está preparando corazones que van a escuchar. Por eso yo te decía, lleva gente el viernes a Cristo a través de este trabajo que Dios está haciendo con los hermanos de Fidelidad Extrema. Están haciendo un trabajo maravilloso para evangelizar. Entonces, tú no tienes más que pensar en 5 personas y decirles: te invito a que escuches, te voy a mandar la liga, haz el trabajo previo para que tú escuches en tal página, en tal lugar, en tu computadora o en tu celular, un mensaje que me gustaría que lo escucharas y que después platicáramos al respecto. No tienes más que orar por 5 personas y pedirles que lo escuchen. Dios está preparando escenarios, Dios está preparando escenarios de gente como los de Fidelidad Extrema, haciendo un trabajo, una inversión de dinero, de recursos, de ministros, preparando corazones que sean sensibles y que tengamos esa sensibilidad para orar y pensar en 5 personas. Y está preparando 5 personas por cada uno de nosotros para que de entre esas 5 alguna escuche y decida por Cristo. Así que, hermano, Dios no descansa. Dios está preparando escenarios, como lo hizo en el libro de los Hechos, si nos lo permite ver. Dios no descansa. Por un lado levanta, por otro lado prepara corazones, por un lado capacita ministros, por otro lado manda tierra para que la semilla sea compartida. ¿Tú qué juegas? ¿Qué papel juegas en todo esto? No lo sé, pero seguro que no eres un cualquiera, no eres una basura. Dios eres parte de ese plan de Dios. Pero mira qué hermoso, el Señor le manda un éxtasis. ¿Qué significa esta palabra? Un éxtasis, una experiencia espiritual. Es decir, que Pedro fue llevado a una situación donde con los ojos abiertos tuvo un momento espiritual, donde el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano, lo más maravilloso es que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo actúa, el Espíritu Santo toca, el Espíritu Santo advierte, el Espíritu Santo prepara, el Espíritu Santo redarguye. Y ahí aquí el Espíritu Santo le manda un éxtasis donde Pedro mira aquel lienzo 3 veces sucede. Eso es importante, porque toda situación espiritual debemos esperar confirmación. ¿Por qué cuando la primera vez ocurre y le dice esa voz que Pedro escucha y le dice mata y come? ¿Por qué Pedro dice no, Señor? Porque ninguna cosa inmunda han comido mis labios. Podemos pensar de manera primaria que su religiosismo lo hizo pensar así, que el pensamiento de cuidar la tradición judía
o las leyes judías lo hizo pensar así. Pero también podemos pensar que se sintió que podía haber sido una prueba del enemigo o una prueba de Dios, donde él tenía que responder conforme a lo correcto, y él pensó que lo correcto era responder conforme a lo que había aprendido. Pero Dios le tuvo que mostrar aquí por confirmación que él tenía que abandonar sus tradiciones, que tenía que abandonar sus prejuicios, que tenía que abandonar sus ideas preconcebidas, que tenía que aceptar que había cosas que había aprendido mal o que había interpretado mal. Por eso 3 veces, hermano amado, Dios te quiere hablar de muchas formas, pero cuando hay una experiencia espiritual, sobrenatural, ten calma, espera que Dios te lo confirme. No sé si tú has escuchado hablar de David Wilkerson, un pastor evangelista, un predicador de poder, y cuando él escribe el libro de la visión en los años 70, él dice que 3 noches seguidas tuvo el mismo sueño, y después de 3 noches seguidas dijo, esto no son las enchiladas de anoche. Después de 3 noches seguidas dijo, Dios quiere que escuche y que haga algo. Y fue como decidió escribir el libro de la visión, el cual te recomendaría que lo leyeras porque también tiene una terrible actualidad con lo que estamos mirando hoy. Así que debemos anhelar experiencias espirituales, sí. Debemos creer que hay experiencias sobrenaturales que Dios va a permitir que vivamos, sí. El Espíritu Santo es poder. No obstante, también debemos creer que ante las experiencias místicas más fuertes, debemos esperar y tener calma que Dios lo confirme. El doctor Otoniel Ríos Paredes tuvo en los años 80, tuvo una experiencia que él le llamó después, yo vi el Apocalipsis. Pero él narra que estando viendo en un éxtasis en su recámara toda aquella cosa que el Señor le permitió ver, dice que en un momento sonó el teléfono y salió de aquella experiencia y pensó que solo había sido una experiencia, pero cuando volvió a doblar sus rodillas para seguir orando, aquella experiencia regresó y continuó como en una película donde se había quedado, como que le hubieran puesto pausa y continuó. Entonces supo que aquello era más profundo, que era una experiencia que Dios quería que pusiera atención. El Espíritu Santo es real, es vivo, es verdadero, es genuino, Él es una persona. De hecho, este pasaje nos deja ver que el Espíritu Santo es una persona y no solamente un poder, como algunos quieren decir, que no solamente es algo, una energía de Dios que se manifieste, porque Él habla, le habló a Cornelio y Cornelio le respondió, le habló a Pedro como una persona y Pedro le respondió. Mira lo que dice, volvió la voz, un diálogo. Ahora mira lo que dice el versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, y la visión decía, mata y come y no le llames común a lo que Dios ha limpiado. Así que hermano amado, tú y yo podemos pensar que somos comunes, pero no, de ninguna manera, porque todo aquel que ha llamado a Cristo Jesús Señor, que le ha entregado su vida y le ha pedido que el Señor perdone sus pecados, ha sido limpiado por la sangre de Jesús. No es común. Así que nuestros hermanos en Cristo en cualquier parte del mundo no son comunes. No despreciamos más a aquellos que han entregado su vida a Cristo. A veces tú y yo pensamos que son comunes nuestros hermanos. Son comunes, no tienen talento, no tienen lo que se necesita, porque los vemos solo como simples personas. Pero si Dios llamó a ese que tú y yo llamamos simple, y es parte de nuestra congregación o es parte del cuerpo de Cristo, no es común. No importa si habla otro idioma, no importa si tiene otro color de piel, no importa si no tuvo la misma educación o preparación que nosotros, no es común. Tú no eres común. No eres ni común ni corriente. Dios te llamó y tiene un plan para ti como para Cornelio. Por eso Pedro le dijo, no llames común a quien yo he llamado, a quien yo he escogido, a quien yo he amado, a quien yo he salvado. Así que hermano, hoy el evangelismo tiene que estar más fuerte que nunca y no nos limitemos. Nosotros no sabemos dónde el Señor quiere actuar y dónde nos quiere llevar, pero te puedo asegurar que no hay ninguna persona que Dios quiera salvar, por más lejos o por más extraña que sea, a quien Dios le llame común.
Ahora, déjame avanzar. Dios no hace acepción de personas. Esa es una primera enseñanza. Tómala en cuenta. Y mientras Pedro estaba perplejo, y cómo no, si lo que había estado ocurriendo fue un éxtasis increíble de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo hablar lenguas, señoras y señores. El poder del Espíritu Santo es mucho más vasto. Lo que significaba, y mientras pensaba qué significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Mira qué específico es el Espíritu Santo. Iban a llegar a la casa donde vivían 2 Simones. Entonces el Espíritu Santo fue tan específico. El Espíritu Santo habla en ocasiones tan claro. Lo que pasa es que a veces ni oramos, ni doblamos rodilla, ni leemos la Biblia. Y por eso hoy no escuchamos la voz del Espíritu Santo, porque vivimos tan simples. Pero cuando nosotros somos atrevidos, la voz del Espíritu Santo puede ser tan precisa en nuestro corazón o tan precisa en su palabra. Diferencia, le dijo el Espíritu Santo. Vas a llegar a la casa de un Simón curtidor, pero no es a él. Allí se encuentra hospedado otro Simón, a quien le llaman la piedra, Pedro. Ese es, llama al Simón piedra, no al Simón curtidor. El Espíritu Santo es una persona, tan es una persona, que da esa clase de especificaciones. Pedro pensaba en la visión. Mira qué tremendo. Cuando estaba él pensando en la visión, llegaron los hombres. Así actúa el Espíritu Santo. Él cronometra las circunstancias. Hermano amado, te suplico que lo creas con todo tu corazón. Lo que está pasando con el COVID está cronometrado por Dios. Lo que está pasando aquí en la Ciudad de México está cronometrado con Dios. El día en que todo esto empiece a pasar, el día en que podamos regresar a los templos, está cronometrado por Dios. La manera en que nosotros tenemos que desenvolvernos de aquí en adelante, porque no sabemos qué cosas vengan después de esto, está cronometrado por Dios, porque hay algo más en el reloj de Dios, en la maquinaria de Dios, hay algo mucho más grande que tú y que yo. Así que creamos, confiemos en el cronómetro de Dios. Dios está permitiendo que pensemos cosas, que nos preparemos. Yo sé que hay mucha iglesia en el mundo que está ya con un mensaje en su mente. Esto es un juicio de Dios al mundo por su pecado, y eso es verdad. El pueblo de Dios con todo esto del COVID ha sido cronometrado a pensar. Todo esto es un llamado de Dios a la iglesia para que deje su comodidad y nos esforcemos más por hacer la obra de Dios. Y también la iglesia de Cristo está siendo cronometrada para que pensemos y meditemos. Estas son las señales o los preparativos a la segunda venida de Cristo. Hay que estar alerta. Pedro, con aquella visión, también se quedó meditando. Vienen cosas que se van a checar con este cronómetro espiritual, con este cronómetro de parte de Dios. Los enviados de Cornelio llegaron exactamente en el momento en que Pedro estaba ahí. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Señor, ¿qué me quieres decir con esta visión? Y en ese pensamiento llegaron ellos. No hay casualidades en Dios. Recuerda, la casualidad, lo que nosotros le llamamos casualidad, es la firma del anonimato de Dios. Entonces llegaron ahí, cuando él estaba pensando, meditando. Entonces el Espíritu, no Simón el curtidor, el Espíritu fue con Pedro y le dijo: hey Pedro, hey tú Pedro, he aquí 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo, ahí estaba Pedro todavía medio en el éxtasis con Dios, y Pedro le tocó, y el Espíritu Santo le tocó el hombro. Hey, te buscan, Pedro, levántate, desciende. Recuerda que estaba en la azotea, Pedro estaba en la azotea, y desciende, no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo habla. ¿A quién lo busca? ¿A qué subió Pedro a la azotea? ¿A tomar el sol? No, a orar. Si tú te has preguntado, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué yo nunca he tenido una experiencia espiritual? ¿Por qué yo nunca he tenido una experiencia de hablar en lenguas o de tener un don del Espíritu o una manifestación de poder, una visión, un sueño? ¿Por qué? Pues es porque no estás buscándole. Recuerda, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Entonces, en el término medio, Dios
nos visita. Dios nos habla. ¿Por qué Dios no te habla en sueños? Porque a lo mejor te fuiste a dormir y no oraste, no le preguntaste a Dios o no te encomendaste a Dios. No leíste la Biblia. ¿Cómo quieres que Dios te hable? Si no leíste la Biblia para que tu mente esté impregnada con una palabra y entonces haya materia prima de donde el Espíritu Santo pueda tomar. Pedro estaba orando y el Espíritu Santo, tan claro como que Él es una persona, tan claro como que el Espíritu Santo es la persona más tierna, más dulce, pero también más fuerte y sublime, le dijo: baja y no dudes en ir con ellos. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Mira, los hombres apenas le habían preguntado a la casa: oigan, ¿vive aquí un tal Pedro? Y dijeron: ay, pues no sé, voy a preguntar. Ya Pedro había bajado: sí, a quien buscan yo soy, porque el Espíritu Santo ya le había hablado. ¿No te ha pasado en una ocasión que coincides con una persona y hay una empatía, hay un clic tan profundo y a veces un tema de conversación que hace que se unan? Ese es el Espíritu Santo. Y yo sé que en el medio de todo este tiempo de COVID, Dios va a permitir que eso esté ocurriendo con muchos, a través de los medios, a través de los chats, a través de las redes. Dios va a ir juntando a su pueblo para que hagan su obra. Dios le dijo a Pedro: quítate tus prejuicios denominacionales, quítate tus prejuicios de apellidos, quítate tus prejuicios de templos. ¿Sabes? Dios está sacando a la iglesia del templo y la llevó a su casa. A veces nos sentimos más orgullosos del templo, más orgullosos del edificio donde nos congregamos cada domingo. Pensamos que la gloria de Dios está ahí en ese edificio o en nuestra denominación, en nuestro membrete. Pensamos que la gente llega a Cristo por el rótulo que tenemos en la iglesia o por los músicos tan buenos que tenemos tocando o por la producción de luces que tenemos en nuestro edificio. O por el templo, ¿cómo se llama? Por el templete o la escenografía, las cortinas que tenemos, el sonido, por los carteles. Nada de eso. Pedro, Dios le tuvo que decir: quítate todo prejuicio. Sencillamente salva o predica la salvación en el nombre de Jesús. Quitemos nuestros prejuicios, hermano. Unámonos con los cristianos que están en sus casas o que están en el mundo, transmitiendo, predicando, expandiendo el reino de los cielos. Esto es verdaderamente lo importante en este tiempo. Quitado entonces, o habiéndole quitado sus prejuicios religiosos, sociales, denominacionales, Pedro accedió a ir. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, no había entregado su vida a Cristo. Hermano, y alguien dirá: entonces, ¿cómo era justo y temeroso de Dios? Era justo porque Dios ya lo había escogido. ¿Desde cuándo? Desde la predestinación. En la preexistencia, Cornelio ya había sido llamado. ¿Y por qué temeroso de Dios? Porque Dios había puesto su ley en su corazón y ahora solamente tenía que validarse a través del nombre de Jesús. Tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Aquí se confirma que él era sensible a la religión judía. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Pedro entonces se preguntó: ¿un centurión? ¿Un militar? ¿Gentil? Pero como tenía la voz de Dios latiendo en su mente y en su corazón, dijo: no debo hacerme duro, no debo cerrar la puerta, no debo decirles: ustedes no son ni de mi raza, ni de mi congregación, ni de mi movimiento espiritual. No, dijo: tengo que ser abierto, tengo que hablar a esta gente porque yo escuché la voz de Dios y ellos dicen que también Dios les ha hablado. Los hospedó porque seguramente ya era tarde y en el versículo 23 continúa:
Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope, algunos hermanos de la iglesia de Jope como apoyo. Qué hermoso, ¿verdad? El ministerio en equipo, que aquí se mira, no fue solo Pedro, se llevó a algunos hermanos para que le ayudaran a orar, le ayudaran a compartir. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué te parece? Cornelio no se limitó, no dijo, bueno, pues voy a esperar y que me explique. No, él estaba emocionado, su corazón ardía porque, miren hermano, qué hermoso es Dios. Cuando el Señor quiere pescar a alguien, aunque el anzuelo sea el más inadecuado en apariencia, Dios tiene ya el pez que va a morder el anzuelo. Por eso atrévete a predicar, porque a veces decimos, no sé cómo, no me sé versículos, tengo muy poco en la palabra, no sé la Biblia, yo no tengo nada espectacular en mi vida, pero Dios ya tiene preparados los peces, como tenía preparado a Cornelio. Cornelio ya estaba listo, tan listo que no nada más él. Empezó a decir, hey, vengan, va a venir alguien. ¿Quién sabe? Ni lo conozco, solo sé que se llama Pedro, pero él nos va a decir la verdad. Dios me ha dicho que tiene un plan, que ya estaba evangelizando y todavía no le había entregado su vida a Cristo de manera formal. ¿Será que la conversión es solo orar? ¿O será que la conversión inicia desde que el corazón arde, más allá de una oración? ¿Será que la conversión es que el corazón arda por Dios y no solamente decir, Señor, entra en mi vida? Cornelio ya estaba dando muestras de conversión. Invitó a su familia, vengan, vamos, hay un mensaje bueno. A sus parientes, ¿cuántos había? Sabe, mira, nota 3 cosas: familia, parientes y amigos íntimos. Familia, eso quiere decir que estaba su esposa, estaban sus hijos, tal vez sus yernos, tal vez sus nietos, los más cercanos, sus padres, no sabemos, probablemente, su familia, su primer círculo, ahí estaba. Sus parientes, primos, tíos, abuelos, segundo círculo, y vecinos más íntimos, amigos más íntimos. Entonces ahí estaban sus amigos de la prepa, sus amigos del trabajo, había soldados, sus empleados, ahí estaban. ¿Cuántos serían? Seguramente eran 20, 30, 40. Invita a tu familia este viernes a las 5 de la tarde a que escuchen el mensaje de la palabra de Dios a través de live. Perdón, es que no me recuerdo la página. Les voy a pedir a los hermanos a ver si pueden poner ahí en la pantalla livefeinternacional.org, live.feinternacional.org, y no tienes más que decirles, conéctate a esa página. ¿A quién? A tu familia, hijos, hijas, padres, esposo, esposa. A tus parientes más cercanos, primos, primas, tíos, tías, no sé. Y amigos más íntimos, los que están más cerca de ti, que ahorita no los puedes ver, pero que normalmente convives con ellos en tu escuela, en tu trabajo. 5 nada más. Si puedes invitar a más, invita más. ¿Quién sabe si tú vayas a ser un Cornelio en esta semana? Y que por causa de tu amor, tu pasión, tu emoción, tu convicción, termines llevando a muchos a los pies del Señor. Entonces llegaron ahí, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Hermano, antes de avanzar, Cornelio, pues era un hombre que estaba acostumbrado a esos cultos paganos, esos cultos de ídolos, de imágenes, y estaba acostumbrado a postrarse ante las imágenes, a prenderles veladoras, a hacerles mandas, y por eso fue que pensó que así era la cosa, y cuando llegó, se postró ante el apóstol Pedro. Pero Pedro, una vez más nos muestra, ya lo vimos antes en otros pasajes, que él tenía bien claro que el título de apóstol no era un título de poder, ni de mando, ni de manipulación, ni de control, ni era un título para recoger las ofrendas, los diezmos y hacerse rico. Él no fue a recoger ofrendas, no fue a recoger diezmos. Y mira que si lo hubiera hecho, Cornelio le hubiera dado, porque él estaba acostumbrado a dar. Cornelio aprendió por el Espíritu la conveniencia de dar. Pero Pedro no era esa clase de apóstoles. Era un apóstol genuino de Jesucristo. Y dijo, levántate, porque yo soy hombre.
Escucha, iglesia, en donde te encuentres. Todo aquel que se llame apóstol hoy, siglo XXI, es un hombre. Deja ya de darle tanta pleitesía. Hay quien habla más de su apóstol. Hay quien habla más de sus ministros. Hay quien se siente más orgulloso de fomentar el nombre o el ministerio de su apóstol o de su profeta que el nombre de Jesucristo. Esta pandemia de COVID nos debe sacar ya de esa tontería. Esto es un juicio a la iglesia para que todos esos ministros que se han engrandecido en las últimas décadas sean humillados y se ha demostrado que son solo hombres, porque todos esos superapóstoles, apóstoles, profetas, pastores que se han servido del nombre de Cristo y del nombre de su iglesia para enarbolarse, ellos están metidos en sus casas, igual que tu servidor, cuidándose de no enfermarse, no sea que el COVID termine por matarlos. Pedro fue sabio y dijo: hey, Cornelio, levántate, qué cosa, lo que estás haciendo es una locura, es una estupidez. Esto es una locura, no hagas eso, no te postres ante los hombres, no le tires flores a ningún hombre. Soy hombre como tú, levántate. Y Cornelio se levantó y lo invitó a entrar. Y cuando entró Pedro, se quedó asombrado. Pensó que nada más era Cornelio, voy a hablarle a un romano, a ver de qué se trata, pero oh sorpresa, se encontró con una congregación, ya, ahí, dispuesta a escuchar. Y eso seguro que lo motivó y dijo: wow, qué bendición, cuánta gente interesada en el Evangelio, en Jesucristo, en la vida eterna. Y cuando vio con detalle, y ninguno es judío. Entonces Dios le empezó a decir: no hagas acepción de personas, no pienses que nomás tus cuates, no pienses que nomás los que están cerca de ti, no pienses que nada más los que son compatibles contigo. Yo quiero usar y salvar al que yo quiera. Así que Pedro tomó ánimo. Seguro que ahí, cuando vio a esa multitud de personas, se le vino la imagen, ¡pa!, como un golpe a su cabeza. Aquel lienzo, mamíferos, reptiles, aves de rapiña, cuando vio a esa multitud de gentiles con vestiduras que no eran los vestidos que él pensaba, unos vestidos con ropas militares, los soldados, las mujeres tal vez vestidas con ropas propias de las romanas, tal vez sin la cabeza cubierta, no usaban mantillas, no usaban ningún tipo de velo, tal vez algunas con algunos adornos en sus manos, en sus cabellos. Los sirvientes ahí, hermano, vestidos de una manera propia, pero no como los judíos. Hermano, no despreciemos a los que se visten diferente a nosotros. No despreciemos a los que usan el cabello diferente a nosotros. No despreciemos a los que, si llega a tu iglesia un hombre tatuado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir: no, ese es un reptil, ese es un ave de rapiña, ese es un mamífero extraño. ¿Será que habría entre los que estaban ahí algún soldado tatuado? Que tuviera tatuado tal vez el escudo de su centuria. Alguien que traía colgado algún dije con algún símbolo extraño todavía. Pero Dios le dijo a Pedro: déjate de estar mirando cómo visten, cómo se peinan, qué cargan en el cuello. Háblales de Cristo. Los cambios vendrán después. Los cambios para que lleguen a una forma de ser, de actuar y aún de vestirse tal vez, que sea más modesta, vendrá luego. Pero ahora háblales y no desprecies a ninguno. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mire, ese Pedro era atrevido. Ese Pedro de una vez, desde que estaba con Jesús, primero hablaba y luego pensaba. Lo primero que les dijo fue: ustedes saben que yo no debería juntarme con ustedes. Ustedes saben que según las tradiciones, que según las normas sociales, que según lo que nos dicta la voz popular de nuestra sociedad actual, es abominable que un varón judío se junte con un extranjero. Es abominable. De una vez estaba diciendo: ustedes son abominables.
pero vino Dios a mí, pero como Dios me habló, pero como el Espíritu Santo me habló, no me queda de otra, casi estaba diciendo eso. Pero Dios me habló que no debo llamar a ningún hombre común o inmundo. Así que me cuesta todavía, pero aquí estoy tratando de obedecer a Dios antes que mis prejuicios, tratando de obedecer la palabra de Dios antes que mis ideas. Hermanos, ¿cuántas cosas van a tener que cambiar en la iglesia a partir de esta época de COVID? ¿Cuántas cosas vamos a tener que cambiar? Mira, hermano, escúchame bien. Muchos pastores vamos a tener que ser golpeados, porque muchos pastores les limitábamos la entrada o les condicionábamos el acceso al servicio en algunas áreas de nuestra iglesia a las personas por muchas razones. Hoy, muchos anhelamos que la gente regrese, que la gente entre, que la gente participe de nuestros cultos cuando regresemos. Yo sé que hay muchos pastores que incluso están preocupados. Ay, y a ver si regresan todos los hermanitos. A ver si algún pastor me roba una oveja por internet. ¿Por qué están preocupados? Dios nos quiere enseñar, vienen cambios. Y vamos a tener que adaptarnos. Y como Pedro tuvo que decir, hay cosas que me van a costar. Los ensayos de músicos. Muchos se sienten muy orgullosos de su música. Va a cambiar. Hay cosas que van a cambiar, hermano. No pienses que el COVID o los estragos del COVID se acaban en 15, 20, 30 días. Esto va a durar. Y tristemente el gobierno o los gobiernos del mundo ya se dieron cuenta que el miedo es una buena herramienta. Siempre lo ha sido. Así que viene una crisis o viene una pandemia financiera. Y después tal vez una pandemia de control social. Y la iglesia tiene que estar muy pilas. Y los pastores tenemos que hacer ajustes en nuestra manera de pensar como lo hizo Pedro. Yo no debería estar aquí con ustedes. Hermano, aún muchos pastores han tenido que adaptarse y tener que predicar ante una cámara. Muchos pastores se resisten a eso o se resistían. No, eso del internet, eso es del diablo. Y ahora hemos tenido que mordernos la lengua, tragarnos nuestras palabras y tener que decir, Señor, si esa es la única forma en que yo puedo llegar a mi iglesia, o a las ovejas que tú has dado en esta congregación, tengo que hacerlo. Muchos pastores nos estamos teniendo que comer nuestras palabras cuando dijimos, las redes sociales son diabólicas y son usadas por el diablo. Eso yo lo sigo pensando con todo mi corazón. Las redes sociales son usadas por el enemigo. Pero, así como Cornelio, un centurión romano que pudo haber usado o fue usado por el imperio para conquistar ciudades y seguramente matar a personas en la guerra, el mismo centurión fue usado por el Espíritu de Dios para llamar a un montón de gente a su casa y llevarlos a los pies de Cristo. Así que son tiempos de cambiar. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Yo no sé si Pedro en realidad todavía no le caía el 20 o era una retórica, pero era claro que esa gente quería escuchar el mensaje que Pedro tenía acerca de la persona. Entonces Cornelio le dijo, 4 días, a esta hora yo ayunaba. Mira, ay, Señor, qué cuadrada nos da el Señor con este hombre. Un hombre que oraba, un hombre que daba ofrendas al pueblo, un hombre que ayudaba al prójimo, un hombre que tenía temor de Dios y que además ayunaba. ¿Cómo Dios nos iba a sensibilizar? Vuelvo a insistir, nada de esto lo salvó, ni el ayuno tampoco lo salvó. Pero todo esto mostraba cómo Dios lo había escogido. ¿Por qué crees que ayunaba? Porque el Espíritu Santo ya lo estaba moviendo. ¿Por qué crees que ofrendaba? Porque el Espíritu Santo ya lo estaba moviendo. ¿Por qué crees que oraba al Dios de Israel? Porque el Espíritu Santo ya lo estaba moviendo. Nadie puede buscar a Dios a menos que el Espíritu Santo no lo ponga. Pero era necesario que diera el paso hacia la vida eterna y conociera al Mesías. Entonces estaba ayunando. Mientras, perdón que me ría, pero de repente me vino a la mente. Pedro estaba en la azotea orando, pero le dio hambre y mandó que le hicieran de comer. Y él era el apóstol, el judío, el cristiano.
Y el centurión gentil, que ni conocía bien de la palabra, ni sabía acerca nada de Cristo, oraba y ayunaba. No estoy diciendo que uno está bien y otro mal, solo digo el contraste. A veces Dios nos da cachetadas haciéndonos mirar detalles en la vida de otros. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. ¿Qué te parece? Un Dios que escucha la voz, la oración y el clamor de un hombre que no era cristiano. Por eso el hermano Otto, el doctor Otoniel decía: no juzguemos nosotros, porque nosotros podemos decir que el que es cristiano no es. Porque nosotros vemos en la iglesia un montón de personas, pero ¿quién es cristiano realmente? No lo sabemos, aunque todos canten, aunque todos digan amén. Y nosotros vemos afuera de nuestra iglesia un montón de personas y nosotros decimos: no, ese no es cristiano, ese no va a mi iglesia, ese no conoce lo que yo conozco, ese no tiene no sé qué cosa que nosotros sí. Y despreciamos, incluso hasta los inconversos. El hermano Otto decía: mejor callémonos la boca, porque en el día del encuentro con Cristo va a haber sorpresas. Y muchos que pensamos que eran cristianos no van a estar ahí. Y muchos que pensamos que no lo eran, porque estaban en la iglesia católica, tal vez vamos a ser sorprendidos porque van a estar ahí, no por la religión, sino por la devoción que tuvieron con Cristo. Fueron oídas las oraciones de un inconverso, porque no había, ni siquiera sabía de Jesús. Dios escuchando la voz de inconversos, increíble. Y tus limosnas, sus ofrendas, tus diezmos, es increíble. Hoy los cristianos están peleando que si hay que diezmar, que si no hay que diezmar, que si hay que dar ofrendas, que no hay que dar ofrendas, que si no hay culto en el templo, ¿para qué doy ofrenda? Y se están peleando los cristianos, discutiendo que si el diezmo es bíblico, que si no es bíblico. Y un inconverso no se puso en cuestiones doctrinales, sencillamente Dios le puso en su corazón que tenía que ayudar al pueblo de Dios y lo hizo. Y a causa de sus limosnas fue escuchado, dice la palabra. Han sido recordadas delante de Dios. Envía a Jope y haz venir a Simón, que se llama Pedro, el cual mora en casa de Simón curtidor junto al mar, y platica los detalles de cómo fue que le fue dicho el Espíritu Santo de manera detallada, dándole todos los pormenores. Y ahora estamos aquí todos reunidos en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Mira, hermano, qué palabras de este hombre inconverso, gentil, que no conocía a Cristo. Cuando está ahí, ve a Pedro, dice: yo sé que estamos en la presencia de Dios. Sé que estamos en la presencia de Dios, Pedro. No sabía muchas cosas. Que Dios bendiga a aquellos pequeñitos. Dios bendiga a aquellos recién convertidos que saben poco o no saben nada, pero que son tan sensibles, que sienten tanta necesidad de ser en la presencia de Dios, Pedro. Así que háblanos. Y Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hermano, antes de avanzar en el sermón de Pedro, pequeñitos aquí, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué tú y yo sí? ¿Por qué dejamos cuando llega alguien a la iglesia inconverso? ¿Por qué hacemos nuestro élite? Llega un joven y decimos, los jóvenes que ya estamos en la iglesia: ay, ese quién sabe qué quiera. Esa se ve que es muy payasa. Aquel se ve que es muy soberbio. Y no los dejamos entrar. Y en vez de abrir el espacio y decirle: ven, bienvenido, Dios te bendiga, ¿de dónde vienes? Queremos compartirte quiénes somos y por qué nos reunimos cada día o cada semana. Alguien quiere servir en la iglesia y no los dejamos entrar. No. Mejor los que ya están, mejor los que ya entienden, mejor los que ya conocen. ¿Por qué hacemos acepción de personas? Si Dios hubiera hecho acepción de personas, tú y yo no estaríamos aquí. Y comienza el mensaje de la paz
por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. Vosotros entonces les enseña que Jesús es el Señor. Vosotros sabéis todo lo que se divulgó por Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que se predicó de Juan, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Fíjate, ahí está todo el paquete. Jesús es el Señor, hay un bautismo, hay un Espíritu Santo. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando. Jesús sana a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y todos nosotros somos testigos de lo que hizo Jesús en la tierra, a quien mataron colgándole en un madero. Pero no se quedó en el madero, a este levantó Dios al tercer día, lo resucitó e hizo que se manifestase. Pero no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Entonces Dios se manifiesta no a todos, sino a algunos solamente que Él escoge. A nosotros que comimos y bebimos con Él después de resucitado. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testifiquemos que Él es Dios. Entonces Cristo es Dios. Mira, lo dice claro Pedro. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y Él es el juez de vivos y muertos. Para que demos testimonio a todos. De este dieron testimonio todos los profetas. Una vez más, este mensaje es insistente en Pedro. Los profetas hablaron de Jesucristo, que todos los que creían en Él recibirían perdón de pecados. Es decir, solo en Cristo Jesús tu pecado es perdonado. Todo el evangelio. ¿Quieres saber los componentes del mensaje de evangelismo? Están ahí. Jesucristo es el Señor. Necesitamos ser bautizados. Necesitamos conocer al Espíritu Santo, porque solo Jesús es el que sana. Jesús murió y resucitó de entre los muertos para que entonces fuera predicado su mensaje de que Él es Dios y que Él solo puede perdonar pecados. Mientras aún hablaba Pedro apenas estaba calentando motores, apenas iba en la introducción para decir más cosas acerca de Jesucristo. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, todos sin excepción. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, judíos cristianos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. El Espíritu Santo se manifiesta, mira qué tremendo, todavía no hacían una oración de fe. Todavía no decían, Señor, perdona mis pecados, entra en mi vida. Todavía no se bautizaban en agua. Todavía no celebraban un día de Santa Cena. Todavía ni siquiera sabían cuál era el ABC del Evangelio. Todavía no se congregaban. Todavía no se sabían el primer canto, la primera alabanza. Pero el Espíritu Santo bajó sobre de ellos. ¿Por qué? Porque allá habían sido escogidos desde antes. Ya había un propósito para ellos, hermano. Dios nos mandó evangelizar. Dios sabe a quién va a salvar. Dios ya sabe quién va a responder al llamado del Evangelio. Eso es asunto de Dios. Nosotros, nuestro trabajo es no juzgar, no cuestionar, no hacer acepción de personas y predicarles la palabra de Dios a quien podamos. Habrá quien acepte, habrá quien no. Pero qué increíble, hermano, no limitemos la conversión solamente a una oración. Es que ese hermano nunca ha hecho la oración, ¿y cómo vamos a pensar que ahora ya puede venir? No, hermano, la conversión sí es una oración, pero debe haber más evidencias. Cornelio, su familia, sus parientes y todos sus amigos comenzaron a orar, a levantar su voz, comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a tener una presencia poderosa, comenzaron a cantar, comenzaron a gritar, comenzaron a bendecir el nombre del Señor. Y los judíos cristianos que estaban ahí con Pedro dijeron, ¿cómo? ¿Qué es esto, hermano? Dios quiere romper nuestros paradigmas. Dios quiere romper nuestros esquemas. Dios quiere hacer pedazos nuestras ideas preconcebidas de cómo deben hacer las cosas. A veces nosotros terminamos poniendo cargas en las congregaciones, reglas innecesarias. Y a veces es por la dureza de corazón o por la indisciplina de nuestras congregaciones. Pero el Espíritu Santo, si oráramos más, si ayunáramos más, si leyéramos más la Biblia, si escucháramos con más atención, ¿sabes qué muestra esto? Que Cornelio tenía tanta hambre que cuando escuchó a Pedro se estaba bebiendo, tragando, se estaba
llenando de todo lo que Pedro decía. Por eso Pedro le dijo, Cristo es el Señor, Cristo se bautizó, quiere que tú también te bautices, quiere que tengas el Espíritu Santo, quiere que creas en Él, quiere que lo sigas, porque Él es Dios y quiere perdonar todos tus pecados. Y en su corazón Cornelio decía, amén, 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 amén. Y toda la gente decía, amén, 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 sí, amén. Y entonces el Espíritu Santo vio su disposición de corazón, vino y comenzaron ellos a hablar lenguas y a gritar, a clamar. Aleluya. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que ya recibieron el Espíritu Santo, también como nosotros? Aquí hace pedazos una idea pentecostal. La doctrina pentecostal dice que primero tenemos que ser bautizados en agua y después en Espíritu Santo. Pues aquí hace pedazos esa doctrina pentecostés. Porque aquí primero hay bautismo en Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, manifestación de todos los dones del Espíritu Santo y después bautismo en agua. Dios rompe nuestros esquemitas. Tú puedes recibir el Espíritu Santo si crees en Cristo Jesús. Es más, si tú crees en tu corazón, hoy puedes hablar lenguas en tu casa. Hoy puedes manifestar poder de parte de Dios. Y mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase allí algunos días y seguro que se quedó y les amplió la doctrina. Hermano amado, yo cierro mi Biblia. Dos grandes temas en este pasaje. El primero, Dios no hace acepción de personas. Dios escoge a quien Él quiere. Dios escoge sin límites. Él es soberano para escoger a quien Él quiera. Dejemos de hacer acepción de personas. Dejemos de ponerle límites a quién le predicamos, a quién le compartimos, a quién dejamos que se involucre, a quién le permitimos que sirva. ¿A quién le permitimos que se integre en la iglesia? El gran tema es aceptémonos como cristianos. Aceptémonos. Si creemos que Jesús es el Señor, no creemos en ídolos, no creemos en hombres como autoridades en vez de Cristo. Tenemos la palabra de Dios como máxima autoridad. Sabemos que solo la sangre de Cristo salva. Entonces somos cristianos. Dejemos de sentirnos orgullosos de nuestra denominación, orgullosos de nuestro membrete. Vayamos a la fuente original, a la doctrina original. Segundo tema, el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo habla. Todo este capítulo, el Espíritu Santo es el personaje principal dialogando con Pedro, dialogando con Cornelio, luego hablándole otra vez a Cornelio para asegurarse de que entienda bien las cosas y luego manifestándose a todos. Como que el Espíritu Santo fue preparando nada más el caminito, porque Él tenía un plan desde el principio, manifestarse en toda esa multitud. ¿Qué sabes si tú el viernes a las 5 de la tarde a través de este evento que va a haber en internet del ministerio de Franklin Graham, el Espíritu Santo esté preparándote a ti y a mí para que no hagamos acepción de personas? Tal vez la persona que tú estás pensando y dices, no, ese nunca se va a convertir. Ese es el primero que tienes que decirle, oye, me gustaría que escuches un mensaje el viernes a tal hora, a las 5 de la tarde en esta página, escríbesela bien. Al final vamos a poner la página de Fidelidad Extrema donde se va a transmitir este mensaje de salvación, para que tú lo hagas. No hagamos acepción de personas. Y unámonos con todos los cristianos que legítimamente, honestamente, sin adorar a hombres, sin adorar a apóstoles, sin adorar a profetas, sin adorar a pastores, sin adorar a evangelistas, están predicando a Cristo. Porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra grande.